Habíamos visto ayer todo esto. Vamos a seguir con la parte de metafísica. Entre otras cosas, tenemos aquí un sentido alegórico. Recuerden este simbolito que hay aquí. Siento, si lo ven. Y así se encuentran muchos simbolitos, en forma de jeroglíficos, en formas muy diversas. Bueno, habíamos quedado en el principio. Esto es el Kybalión. Esto es el Kybalión. El único de los 8 Kybaliones que se salvó de la quema en la Biblioteca de Alejandría. Y por eso llega hasta nuestros días traducido a varios idiomas, o a todos los idiomas prácticamente. Pero ya ven que el principio del principio no es más que uno de 8 Kybaliones. Luego hay una versión comentada por 3 iniciados, como autor 3 iniciados. Autor Hermes Trismegisto. Bueno, Hermes Trismegisto es en realidad Tot, el dios Tot egipcio. Pero Hermes para los griegos. ¿Y qué significa Trismegisto? 3 veces maestro, es decir, maestro de maestros de maestros. Aquel que le enseñó a los maestros que le enseñaban solamente a los maestros. Eso es un Trismegisto. Eso es una graduación dentro de la didáctica. Pero en realidad estamos hablando de leyes eternas, no es una cosa que se le ocurrió a un señor o que descubrió un señor y se puso a explicarlo. No, en realidad estos conocimientos los han tenido, los han alcanzado todas las civilizaciones inteligentes, todos los seres del universo que alcanzan un grado de evolución tienen que conocer estas leyes, simplemente conocer al Creador y a la creación. Bueno, vamos a ver brevemente las partes que lo componen. El principio son, como todos los Kybaliones, 7 leyes, un conjunto de 7 leyes. La ley de causa y efecto. No hay causa sin efecto, no hay efecto sin causa. Dicho así, muy sencillamente. En realidad, cuando hablamos de karma, si manejamos un poquito todo este conjunto de leyes, no solamente estas 7, sino todas las leyes herméticas, las 7 leyes de cada uno de los 8 principios, podemos entender en todos los aspectos el karma. Entonces no quedamos en la puerilidad de decir, ay, hice esto, ¡pah! Cañazo, tengo que padecer esto otro. En esta encarnación hice esto y en esta otra encarnación tengo que sufrir por aquello que hice. No, la cosa no es así. Dios no es un señor que está allá en el cielo que miras, ¡pah! ¿Por qué has hecho esto? ¡Pah! O, a ti te perdono porque eres mi favorito, porque eres elegido. Pues no. Dios no castiga, ni perdona. Los sufrimientos y todo eso son producto de nuestros errores, de nuestras omisiones, de nuestra pereza, de nuestro desamor, de nuestra desinteligencia, de cualquiera de nuestros errores. El sufrimiento es el producto del desequilibrio en cualquier aspecto. Los animales también pueden sufrir, pero la capacidad de sufrir que tiene un animal es mucho menor porque es inocente. En muchos aspectos, como ni se da cuenta,
Pues bueno, pero sí que tiene una capacidad de sufrir. Lo justo para ir evolucionando. Y nosotros también tenemos una enorme capacidad de sufrir. En la medida que podemos ser más conscientes, tenemos más elementos, somos más propensos a expandir la capacidad de sufrir. ¿Y cuál es el objetivo del sufrimiento? A ver, si yo voy por un túnel y tengo que llegar a un punto, y en lugar de ir atento y con cuidado, voy estúpido y pum, le doy con la cabeza. Es para que vaya para allá. ¿Sí? No hay un Dios que me esté golpeando la cabeza, soy yo el que no está yendo por el camino correcto. Entonces el sufrimiento nos tiene que hacer entender, tenemos que aprender que el sufrimiento es para indicarnos por donde no es, porque llegar a Dios no es un camino de martirio, como nos enseña alguna religión. A Dios no se llega mediante el sufrimiento, se llega mediante aprender a evitar el sufrimiento. A Dios se llega mediante la felicidad, es decir, cuando estoy viendo una luz en la otra punta del túnel, bueno, pues tengo que ir hacia allá, porque si me estoy dando la cabeza contra las paredes del túnel voy a estar sufriendo y no voy a estar avanzando. A la divinidad que somos, no que tenemos una divinidad interior, no. La divinidad interior que somos tiene este vehículo de manifestación. El vehículo sufre, la mente sufre, porque el vehículo tiene que evolucionar, porque es una ley del universo, que cada individualidad expanda su conciencia. Ley de expansión, ¿se acuerdan? O de expansionalidad. Concientización, son leyes que están relacionadas unas con otras. Entonces, el objetivo de cada ser no es sufrir. El objetivo de cada ser es tomar conciencia de su divinidad, de su carácter divino. Las religiones se han degenerado porque han separado a Dios del hombre, cuando en realidad las religiones tienen que enseñarnos que somos Dios. No que Dios está allá y nosotros estamos aquí padeciendo, rogando, pidiendo, suplicando. ¿Cómo le van a suplicar a Dios? A ver, ¿qué padre sería aquel que le gusta que sus hijos le supliquen, le imploren y se arrastren y se arrodillen? Yo llego a tener un hijo así, que lo haga por, no sé, yo creo que lo lleno de hostias. Para empezar, para que aprenda a ser digno. Entonces, la próxima vez que me suplique te doy una más. ¿Cómo van a creer en un Dios de esa calaña? Peor que un padre defectuoso, con todos los defectos que hombre, desde ya que hay padres para todo, ¿para qué no hay seres humanos? Pero lo normal en un humano es que quiere lo mejor para sus hijos. Hasta los más malvados normalmente quieren lo mejor para sus hijos. Y son capaces de matar y robar para darle a sus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que Dios sea un castigador? Que esté separado de nosotros. Además, ya cuando entendemos un poco esto, si somos nosotros Dios. Y lo que nos han enseñado los maestros de todos los tiempos es eso. Así que no se arrodille nadie ante ningún Dios. Si tenemos la oportunidad de entablar contacto con otras jerarquías espirituales, como la experiencia que yo tuve en un momento dado, de preguntarle a una entidad, y dime, ¿en qué te puedo servir? ¿Saben lo que me contestó? No sois vosotros los que nos podéis servir, somos nosotros los que les tenemos que servir. Claro, porque esto es como si yo le pregunto a un maestro, bueno, a ver, maestro, con todo el respeto, a ver qué le puedo enseñar. Sería ridículo, si es el maestro el que tiene que enseñar. Nosotros somos los discípulos de esas verdaderas jerarquías. Claro, en ese momento yo simplemente tuve una actitud pues, de veneración, de respeto. Y no me di cuenta que estaba cayendo en una estupidez. Pero eso me permitió darme cuenta que esta entidad muy superior en evolución al humano mortal, pues realmente es un servidor, no es un esclavista. O sea, como venga un Dios a pediros obediencia
Ya sabéis dónde los podéis mandar. El fuerte siempre tiene que ayudar al más débil. Por supuesto. Es decir, en la evolución también hay algo que se llama solidaridad. Y es el de arriba el que tiene que ayudar al que está abajo. No el que está abajo sostener al que está arriba. Cuidado. Que, claro, cierto es que la pirámide, porque sí que hay una ley de servicio. Hay una ley de servicio, pero que es espontánea y es automática. La pirámide, los bloques de abajo de la pirámide son los que sostienen a los que están arriba. Pero en lo espiritual no. En el proceso evolutivo no. Sí que hay un servicio que no nos damos cuenta en el momento de hacerlo, ni sabemos que lo estamos realizando, cuando hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Pero el auxilio, la enseñanza, la ayuda, viene de arriba. Y no solamente de nuestro interior, sino también de nuestro exterior. Es decir, hay entidades que en algún momento ayudan. Pero es lo menos importante. Tengan en cuenta eso. Lo más importante es el tirón que tenéis desde adentro de vosotros mismos, de el Dios que sois, que en algún momento dice, no soy menos que nada, no soy menos que nadie. No busquéis grandes maestros, no adoréis a nadie. A mí se me presentan los mismísimos dioses y lo he vivido. Pues son hermanos mayores. Por eso que se me han presentado, por eso que he podido estar con Sekhmet, por eso que he tenido una experiencia maravillosa que pocas personas pueden tener. Afortunadamente no soy el único, porque si no diría, me parece que estoy medio bajada. Pero ya cuando he compartido experiencias he podido ver que hay. Claro, es que son entidades que están, hay dioses que son alegóricos, como Ptah, por ejemplo, que no se les va a presentar Ptah, es una alegoría. Pero hay otros dioses que están representados por maestros ascendidos, por otras entidades que han sido humanos, y no hace demasiado tiempo, porque unos miles de años no es demasiado tiempo. Pero no van a poder contactar con estas entidades superiores realmente mientras ustedes no tengan suficiente dignidad, porque en todo caso, si ustedes van a considerar a estas entidades como algo a quien tengan que adorar y ante quien tengáis que ser serviles, pues no sé, lo que se les va a presentar puede ser otra cosa. Tampoco somos más que nadie, ¿no? El oportunista. Que no somos menos que nadie, pero tampoco Exacto. somos más que nadie. No, por supuesto. Por supuesto. Todos somos dioses e hijos del Altísimo, todos. Pero, ¿cómo puedes tomar contacto con entidades suprahumanas? Únicamente cuando tú, en tu conciencia, eres incapaz de rendir pleitesía a un Dios por ser superior en evolución. Simplemente, pues, le respetas y les quieres como a un hermano, como a un amigo. Tan cercano como, qué sé yo, Néstor me puede enseñar música, por ejemplo, será mi gran maestro de música, pero no le voy a rendir pleitesía por eso. Yo os enseño metafísica, pero no me vais a rendir, vamos, os cago a latigazos. A ver, que somos hermanos, porque no tenemos diferencias, somos uno. Y lo que yo enseño lo tenéis que enseñar vosotros después y mejor que yo, por favor. Cada uno hace hasta donde puede. Pero si tenéis oportunidad de contactar con los dioses, porque estamos en una época de cambios muy fuertes, donde es muy probable, mucho más probable que hace que los últimos 2000 años en que hubo un detenimiento. Así todos han habido muchas presencias, ¿no? Es decir, apareció la Virgen, apareció esto, apareció lo otro, en el plano musulmán también, cuidado, Lo que pasa es que, como no se pueden hablar de imágenes y tal, pues la cosa se lleva por otros carriles, más esotéricos. Pero sí que otras entidades han vuelto a comunicarse muchas veces con los mortales. Porque nos tienen que pegar una mano, nos tienen que echar un cable, nos tienen que dar una ayudita. Lo han intentado muchas veces. No estamos solos. ¿Se pueden invocar a estas Sí, entidades se de alguna pueden manera? llamar, pero cuidado, la palabra invocar es una cosa muy interior. Cuando yo invoco mis potencialidades.
Si yo llamo a una entidad, hago una invocación, en un sentido es diferente que la verdadera invocación. Ajá. ¿Qué diferencia en invocación? Que si yo quiero hablar con Sekhmet, pues simplemente la llamo mentalmente y le digo, hermana, necesito hacerte una pregunta, vamos, que la trato igual que a ti o igual que a cualquiera. Mientras que si yo hago una gran invocación, tiene un carácter menos personal, es más general y es más profundo, necesito meditar más. Necesito estar mucho más centrado para que esa invocación tenga el poder. Hacer la gran invocación, por ejemplo, que creo que la conocen. Sí, todos, sí, ¿no? sí, te iba a preguntar. Bueno, cuando hacéis esa gran invocación, eso sí lo podéis hacer todos los días, porque lo otro es estar molestando a alguien, o sea, que no se hace todos los días. Se puede hacer un saludo todos los días, pero no una pregunta, en ese sentido, ¿no? Y todos los días yo saludo a todos los seres que conozco en los planos etéricos. Saludo a esto, bueno, del mismo modo que si te paso y te saludo no te molesta. Ahora, si te agarro, por favor, tengo una preguntita, mira, ¿cómo puedo sacar la lotería? Como hace mucha gente que va y molesta a las entidades para preguntarles estupideces humanas. Pues mira, no te dan pelota luego. Si es para realizar algo importante y en un momento dado pues las entidades te contestan, o sea, estamos hablando de inteligencias. Lo que ocurre es que el humano está tan cerrado y tan estupidizado, el mortal de esta civilización, que tiene menos conciencia que el perro con relación a nosotros. El perro te percibe, y tú no eres capaz de percibir a otro ser que esté por encima de tu nivel evolutivo. Entonces, claro, pa' colmo, una desgracia más. El ser humano se cree, vamos, que es el culo de Dios. Así es, así es. Y realmente, Yo lo veo cada vez. pues, es triste, porque no somos ni un piojo. Un piojo es más, con respecto a nosotros, es más evolucionado que nosotros con respecto a algunas entidades que a veces tienen que venir aquí a hacer cosas. Y no las percibe la mayor parte de la gente. Estamos ciegos, la mayor parte, ciegos en el astral, por ejemplo. Ha perdido la humanidad la capacidad de ver en astral. Y los perros ven en astral, los caballos ven en astral, los gatos ven en astral. Llevan una vida completamente diferente a la nuestra, muchísimo más amplia en percepciones. Hasta un gusano tiene más percepciones que una persona. Tenemos que empezar a recuperar lo que realmente somos. Por eso es importante empezar a darnos cuenta que somos dioses. Porque si no, pasa que en este proceso involutivo, mira, de mal en peor, es que cuando tropiezas una vez y te das una hostia, encima quedas medio tuerto y te vas a tropezar más veces, ¿no? Pues entonces así es como hemos ido quedando más esclavos, más esclavos, más esclavos cada vez. Entonces muchas veces otras entidades, pues realmente es que no pueden entender cómo es posible que lleguemos a esto. Entonces nos tratan de ayudar, nos tratan de echar una mano y rescatarnos. Ahora, no hay redención desde afuera. La apertura y la intención. Es decir, yo puedo dar toda esta cháchara y puedo hablar de esto y tal, pero los que vais a aprender y utilizar realmente a aprender seréis vosotros. Yo ya lo aprendí por mí. Mis maestros solo me lo mostraron, es lo que estoy haciendo yo. Los maestros somos meros cartelitos, somos colocadores de cartelitos, ese es nuestro trabajo, pero el que aprende es uno. Nadie aprende por uno. Nadie nos va a llevar de la manito por todo el camino. A veces un maestro te va a pegar una buena patada en el culo y ¡pah! Te hace ir por el camino para que no te desvíes y no te caigas. Pero eso únicamente cuando hay a los costados del camino una trampa muy peligrosa. O cuando uno ve que tiene muchos valores y estás ahí haciendo el tonto. Entonces, bueno, pues te tiene que pegar un empujón o un pedazo de patadón. Y a veces, porque a veces te da bronca, y claro, como somos humanos, decimos, a ver, te he explicado esto, te he explicado aquello, y tienes este potencial y tal. Bueno, y esto que os cuento, resulta que mis maestros lo han tenido que hacer conmigo. Y hasta que no me han metido una buena patada en el culo, no he reaccionado y he estado haciendo el tonto, sabiendo. Os puede pasar a vosotros también, esperemos que no. Esperemos que seáis mejores alumnos que yo. Entonces llego como con el tema de las pirámides, hasta que no
me tiraron de las orejas bien tiradas, haciendo el tonto en la vida. Estaba haciendo cosas que me gustaban, pero no estaba haciendo lo que debía hacer. Recién cuando empecé a hacer lo que debía hacer, qué cambio importante. Ay, qué sufrimientos para hacer cosas, qué ansiedades he pasado, pero qué felicidades que tengo hoy en día. Es que tenéis que buscar cuál es vuestro camino. Por eso os voy a repetir lo que ya os dije ayer y en la conversación que tuvimos algunos después allá afuera, repetimos. Recuerden que hay una ley de finalidad y hay una ley de aplicación o aplicabilidad. Están en el camino, ¿eh? Estamos todos ya en el camino. Habéis venido al camino. Camino de En el vida. principio de inteligencia tenéis una ley de aplicación. La semilla que no se siembra pierde el poder germinativo. No os metáis las semillas en el bolsillo. Cultivadlas, Muy bueno. porque si no, lo que habéis aprendido lo perdéis. Y en el principio, ¿verdad? La ley de finalidad. Son muy parecidas. Están intrínsecamente relacionadas. Tenéis que aplicar lo que aprendéis. Tenéis que buscar por qué aprendéis y qué vais a hacer con ello. Volvemos al principio. Ley de polaridad. Todo es gradual. Nada es absoluto, es decir, no hay un positivo absoluto, un negativo absoluto. Por lo tanto, no hay nadie absolutamente malo. No hay nadie absolutamente bueno. No hay nada absolutamente frío. No hay nada absolutamente caliente. No hay nada absolutamente lejano, nada absolutamente cercano. O sea, todo es cuestión de grado. Ley de polaridad, negativo, positivo. Se aplica a todos los órdenes del existencia. Ley de generación, masculino, femenino. Todo tiene un lado masculino y un lado positivo. En el caso mío, prima más lo masculino que lo femenino, pero tengo una parte femenina, que si la dejo y la superpongo a la masculina, la aumento, pues quedo una defecio. Con la mujer pasa igual. Vosotras tenéis una parte masculina. Que tengamos un 80% masculino y un 20% femenino, o viceversa, pero todos tenemos, no hay nada en el universo que no tenga un aspecto femenino y un aspecto masculino. Hay muchísimas plantas que son hermafroditas, tienen equilibrados los factores y ambos funcionales. Una parte masculina, una parte femenina dentro de la misma planta. Le asignamos incluso a los objetos un carácter en los idiomas más avanzados. En los idiomas tecnificados o idiomas primates, no se relaciona con los monos, pero en ciertas disciplinas se llaman así, idiomas primates, en una rama de la antropología, porque realmente son idiomas primates. El inglés es un idioma primate. Con el inglés no se puede comparar con el alemán, por ejemplo, que es muchísimo más completo y que tiene una capacidad de enlazarse, no precisamente simplificado, sino para poder explicar conceptos mucho más profundos. Por eso, en inglés a lo sumo puede surgir un Shakespeare, a lo sumo. Pero nunca se puede llegar a la profundidad de un Goethe o de un Nietzsche. O en castellano, o como el castellano sí puede porque tiene una amplitud y una maleabilidad. Entonces, en estos idiomas definimos muy bien prácticamente todo como masculino o como femenino. En inglés no. Da igual. Y esa apreciación es muy importante para el manejo esotérico. Por eso, esoteristas ingleses
del lado, o que hablen inglés, angloparlantes, hay muy pocos. Y generalmente terminan aprendiendo cuando aprenden otros idiomas. Porque en inglés hay muchísimos conceptos que es imposible explicar. A menos que aprendan los símbolos. Esoteristas que han aprendido a manejar los símbolos esotéricos y conceptos abstractos, sí. Pero a través de la explicación en inglés, por mejor que yo pudiera hablar inglés, no podría dar un cursillo como este, en términos esotéricos. Sí el de las pirámides, porque estamos hablando de cosas que hay mil maneras de explicar, pero en la parte esotérica es mucho más difícil. Una de ellas es que si profundizamos, hasta aquí a lo mejor más o menos, pero si profundizamos en el principio de generación, habría muchísimas cosas que no puedes explicar, porque cada ley de estas está compuesta de 7 subleyes. O sea que podríamos hablar todo un largo rato, o días, del factor generación, nada más. Y cada cosa tiene un rasgo femenino o masculino predominante. El ratón. Pero podría llamarle la ratona, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Saben que hay idiomas que cambian de género? en algunos idiomas sería la ratona? Porque varían los puntos de vista, es decir, ¿qué le voy a ver? ¿Factores masculinos o factores...? Tanto a un objeto en particular que se denomina, como a otras cosas que vienen de más lejos, ¿no? U otras costumbres u otras tendencias. Nosotros tenemos una tendencia que viene de, bueno, con malversación idiomática del judeocristianismo, entonces fue una tendencia machista para nombrar todas las cosas, sobre todo las cosas buenas, y características femeninas para nombrar todas las cosas malas. Entonces, bueno, pero el principio de generación es importante conocerlo y manejarlo cuando se quieren resolver algunas cosas que nos quedan ahí en el aire. No hay para poner ejemplos ahora mismo, porque tendríamos que entrar en biología, o tendríamos que entrar en cosas así, donde vamos a encontrarle aplicación a esto. Un genetista, por ejemplo, tiene que manejar muy bien el principio de generación si quiere hacer la cosa bien. Si no supiera Linneo, no hubiera conocido estas leyes, porque Linneo era un esoterista, no hubiera podido escribir sobre las leyes. Principio de vibración. Todo es vibración en el universo. Recuerdan que hay un principio que se llama espíritu. Bueno, pues ley de vibración en el principio, propiamente dicho principio, hace que el espíritu tome diferentes densidades. Si no hubiera vibración, pues el espíritu no se manifiesta. A ver, algo que no tenga vibración. La música es vibración. Hasta una piedra. El color es vibración, la luz es vibración. Todo tiene vibración, absolutamente todo. Inclusive, aquellas cosas a las que les asignamos una característica corpuscular, como la luz, los fotones, sí. Hay partículas moviéndose, pero no solo se están moviendo así, sino que están desplazándose con una vibración determinada, si no pasarían desapercibidos. Bueno, ritmo. Todo tiene un ritmo. Nuestro corazón tiene un ritmo, nuestra vida tiene un ritmo. Vemos que tenemos en un negocio unos ritmos que se establecen, mayores, menores. A veces los conocimientos, que se mantengan secretos, los conocimientos esotéricos nos permiten hacer que algo que parecía imposible sea, como Piramicasa. ¿Por qué? Porque Piramicasa tiene un ritmo. Piramicasa tiene un ritmo mayor que deben ser unos 6 o 7 años. Cuando yo lo estudié más o menos de acuerdo a una serie de cosas, pues digo, joder, aguantar 6 o 7 años hasta que esto comience a caminar. ¿Quién aguanta? Bueno, pero daba para aguantar.
Entonces yo sé que a partir del segundo ciclo es cuando esto cambia. Es decir, hay un ciclo mayor, en realidad son unos 12 o 13 años, para que el ciclo se complete y de ahí podemos entrar a un ritmo menor, en el proceso de evolución, combinando las leyes. Si no hubiera tenido estos conocimientos, pues nunca en la vida hubiera hecho ir a mi casa. O lo hubiera hecho, pero a ciegas. Sabía que tenía que, cuando decidí hacerlo, sabía que tenía que hacerlo. Bueno, era demasiado importante porque era cambiar mi trabajo, era cambiar mi vida, era adquirir una responsabilidad brutal. Empezar a jugar de empresario, que nunca lo había hecho. Bueno, me atuve a pautas esotéricas y por eso lo decidí. No. Sé que va y sé que irá. No cabe duda. Bueno, ahora menos que nunca. Ahora ya está manifestado, o sea que lo que preví. Pero iba más o menos tranquilo, tomé la decisión con cierta tranquilidad porque vi que, aunque iba a ser largo el proceso, también iba a ser fuerte. Es decir, hacer una casita de madera no tarda mucho, pero hacer un palacio lleva su tiempo. Y si una cosa lleva ciclos largos, seguro que te costará más iniciarla, pero seguro también que es más larga la vida de aquello que has iniciado.